¿Qué tal, Adrián? Buenas, Buenas tardes. Tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Bueno, tardes. buenas tardes a todos. Por favor, le pedimos que cierren los micrófonos para poder dar el inicio. Así que vamos a dar, mantengan por favor los micrófonos apagados, les solicitamos. Bueno, hoy 17 de agosto, 174 aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín aquí en Argentina, la transmisión de Buenos Aires, Argentina. Iniciamos este espacio de Karate y Salud, que es un espacio que busca brindar el conocimiento científico de los docentes, de los que hoy van a disertar, a la cual, además de karateca, ven el karate desde sus profesiones. Esperemos que esta audiencia sepa valorar el esfuerzo que hacen estos excelentes profesionales y que les sirva de utilidad para sus futuras clases en karate. Así que muy buenas tardes, bienvenido a toda la audiencia y un agradecimiento muy especial a todos los profesionales. Le damos lugar al primer saludo de inicio. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Es un placer volver a estar reunidos para capacitarnos, para seguir aprendiendo, que eso es lo que siempre fomenta karate. Desde mi lugar de presidente de la Federación de Karate Kobudo Okinawense, les doy la bienvenida. Agradezco también a las comisiones que trabajaron en esta organización, la Comisión de Mujeres, la Comisión de Investigación y Desarrollo, también al Instituto de Karate Tradicional Uruguayo, a Iberoamérica en cada grupo de escuelas, al Instituto Superior de Deportes de Combate y a la Federación Nacional de Karate. De esta manera quiero también agradecerles por su tiempo, por su esfuerzo, a los profesionales que van a exponer hoy y siempre queriendo aprender, todos desde nuestro lugar. Mi agradecimiento y me alegro de ver a muchos en mucho tiempo. Un abrazo enorme para todos y que tengamos la mejor capacitación. No, celular. Toco el audio, chicos. Buenas tardes a todos. Hay un audio que está abierto, me parece. Bueno, para mí también, yo soy Luciana Ruiz Díaz, actual presidenta de la Comisión de Mujeres de la Federación de FACO. Comparto las palabras de Sensei Rubén y Héctor. Es un placer poder estar compartiendo un evento como este, vía Zoom, con personas de diferentes partes del mundo, familiares, practicantes, maestros de karate. Así que, bueno, es un placer también haber participado en la organización del evento, algo que nos llevó mucho trabajo, mucho tiempo, energía, y bueno, creo que espero poder disfrutarlo con ustedes también en este momento. Particularmente quería agradecerles y hacer una mención especial a los disertantes del día de hoy que nos van a acompañar, el doctor Johnny Garzón de Colombia, el licenciado Germán Colina de Uruguay, el doctor Daniel Fernando Rodríguez Ostuni de España, la licenciada Martina Pernigotti desde Argentina y el doctor Abraham Burstein desde Argentina también. Así que agradecerles porque seguramente el trabajo, el tiempo de dedicación que le dedicaron a esto para prepararse y también para hacer aportes a los practicantes, a las familias, a los maestros de karate, es súper beneficioso, así que gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias, Luciana. En nombre de la Comisión de Investigación y Desarrollo de la Federación Argentina de Karate y Kobudo Okinawense, les queremos agradecer institucionalmente a todas las organizaciones presentes, pero en este caso a los líderes que han traccionado y han comprometido su organización. Así que, Sensei Carlos Botero, muchas gracias por haber convocado a Latinoamérica en Casa, que es un grupo que se desarrolló a partir de la pandemia, de dojos de diferentes lugares de nuestra Latinoamérica. También a Sensei Jorge Crosa, que ha convocado desde ICTU, Instituto de Karate Tradicional Uruguayo, muchas gracias, y también al señor Damián Vida Vejere, presidente de FNK, Federación Nacional de Karate. Gracias a todos ustedes. Señor Abraham, doctor Abraham, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gran placer estar con ustedes para compartir esta actividad. Hoy vamos a abordar diversos temas de gran interés en salud desde la perspectiva del karate. Tenemos el enorme placer de contar con distinguidos profesionales de ciencias de la salud y de las ciencias naturales, que además son avanzados practicantes de karate. En primer término, el doctor Johnny Garzón, de Colombia, que es médico especialista en medicina del deporte, que disertará sobre fundamentos de propiocepción y principios de aplicación al karate. A continuación, el licenciado Germán Colina, de Uruguay, que es licenciado en fisioterapia, nos instruirá sobre la facilitación neuromuscular propioceptiva aplicada al karate. El siguiente disertante será el doctor Daniel Fernando Rodríguez Ostuni, desde España, que es médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, que él nos introducirá en el tema del karate y la infancia, y la introducción de la actividad física en niños y adolescentes con trastornos de atención de hiperactividad. Posteriormente, la licenciada en Ciencias Biológicas, Martina Pernigotti, de la Argentina, va a desarrollar karate y salud femenina, aprovechando los cambios en el ciclo menstrual para potenciar el desempeño. Y por último, quien les habla, que yo soy el doctor Abraham Leon Burstein, me voy a enfocar en el tema de karate y el estrés. Esperamos que puedan disfrutar de una muy buena experiencia con nosotros y bueno, un abrazo grande para todos. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Abraham. Nuestro primer expositor va a ser el doctor Johnny Garzón. Johnny es médico, especialista en medicina deportiva, es entrenador de karate hace más de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor tanto de pregrado como de posgrado de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud en Bogotá. Doctor Johnny, bienvenido. Puede ser que tenga algún tema de conectividad, porque veo que está quieta la imagen. Sí, perdió conectividad. Bueno, esperamos unos segundos. Si no, Ahí está otra podríamos... vez. Buenas Doctor tardes, John Garzón. ¿cómo Ahí están? está. ¿Ya otra vez? Sí, sí, por supuesto. Ah, perfecto. Qué pena con ustedes que algo ocurrió con la conexión, justo se cayó cuando empezamos. Tiene la palabra, doctor Garzón. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos entonces. Voy a compartirles la pantalla en este momento con una pequeña presentación. Voy a hacer una introducción corta. La idea es que nosotros siempre hemos tenido una sensación extraña de no estar, no ser. De eso se encarga un poco la filosofía Zen, que es Zen, que es el ser y estar en el momento. Pero más allá de esta parte espiritual, hay algo corporal que nos cuesta, especialmente los que recordamos y los que no empezamos tan pequeños karate, recordamos cómo en ocasiones el cuerpo se niega a obedecer o
algo que ocurre muy curioso cuando nos decían nuestros instructores, mira, el pie no está en la posición adecuada, pero hombre, yo sé que está bien, mira, aquí hay 90 grados, la flexión del pie es adecuada, etcétera, pero la verdad es otra y por eso en gran parte de las academias y los sitios de enseñanza hay espejos donde necesitamos esa retroalimentación visual para saber en qué posición está nuestro cuerpo. Y otro problema que tenemos muchos de los que empezamos tarde, además de la flexibilidad, no entendemos cómo funciona esto bien de la flexibilidad y también nuestra coordinación, que si uno recuerda sus primeros años, pues algo que ocurría era, mira, levanta la pierna derecha junto con el brazo izquierdo y pues terminaba uno haciendo todo con la derecha, todo por la izquierda. Esto se va mejorando con el entrenamiento en karate, porque pues es un entrenamiento per se que tiene esas indicaciones técnicas, algo que ayuda mucho en los procesos, como ya vamos a ver más adelante, de otro tipo de trastornos, envejecimiento, etcétera, es que el karate requiere mucha atención y un control motor muy fino y un control motor especializado que no se tiene en otras actividades porque no se requiere. Por ejemplo, si yo salgo a correr, no hay cambios bruscos de dirección, el movimiento siempre es cíclico y cambia la forma del control. Entonces voy a pasar con mi presentación en este momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define la propiocepción? Esto fue una definición hacia 1800 por un investigador inglés y él notaba o trataban de explicar junto en Europa con algunos investigadores alemanes, repito, hacia finales de 1800, existía una sensación, un sentido que era propio de los músculos y finalmente lo definieron como estos estímulos que nos permiten rastrear cuáles son nuestros movimientos del cuerpo y los separaron de otras sensaciones, como por ejemplo la interocepción. Es decir, la interocepción se relaciona más con las vísceras, es decir, cuando yo siento hambre, siento el estómago vacío, siento la vejiga llena, por ejemplo, y los separaron. Y también se separó un poco, pero tiene que ver especialmente en la parte de artes marciales, cuando hacemos llaves, que algunas son dolorosas, para soltar y liberarnos. Entonces, cuando hay dolor y cuando hay sensación de un daño inminente es en una articulación, este sentido especial se denomina nocicepción. La propiocepción que tenemos nosotros, ya voy a explicar un poco cuál es ese, digámoslo, hardware, esas estructuras encargadas de brindarnos esa información, tiene una alta correlación con otros dos sentidos, pues que no vamos a tocar acá, que es el sentido del equilibrio, que depende pues de unas estructuras en el oído interno y también de la visión. Por eso algunos recordamos, bueno, vamos a hacer determinado ejercicio, ahora con los ojos cerrados y pues todo se vuelve más caótico cuando perdemos esa retroalimentación visual. Sin embargo, parte del entrenamiento que se hace va orientado a mejorar esa propiocepción, todos esos sentidos en movimiento y estáticos que nos permiten controlar muchas cosas de nuestro cuerpo. No solamente una posición estática, sino también calcular la velocidad, la fuerza y que coordina los músculos en nuestros movimientos que son pues, más complejos. ¿Cuáles son estas funciones de la propiocepción de estos aparatos que vamos a ver ahorita? Entonces, de manera evolutiva es estabilizar y proteger nuestro cuerpo. Doy un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros nos transportamos en el metro, en el sistema de transporte público, en los autobuses, nuestro sistema está atento a esos cambios de velocidad, a la frenada que pega el colectivo para no golpearnos y nos protege de estos cambios
de movimiento y nuestra relación con el ambiente. En el caso del karate y en algunos gestos, especialmente cuando uno los está aprendiendo, uno nota que empieza a tener algunas molestias, por ejemplo, cuando hace tsukis en la espalda, porque no es adecuado ese control y hay unos músculos que quedan un poco, su acción es un poco brusca y no logramos ese control. Entonces también se protege el cuerpo. Otra manera en que nos protegen estos sentidos es que yo no puedo autolesionarme, ¿sí? Sin la ayuda de un agente externo. Es decir, yo por más fuerza que tenga no puedo extender mi codo, es decir, me quiero luxar el codo y voy, así tenga un tríceps gigante, no lo voy a lograr porque esto también me protege. Entonces, esta es nuestra función, principalmente estabilizar, protegernos y en el caso de nosotros darle el control a nuestras técnicas, tanto el control fino como un control grueso. Esto parece complicado, voy a explicarlo muy sencillo. Nosotros tenemos básicamente 3 órganos que nos ayudan a controlar o 3 órganos repartidos en varias estructuras. Tenemos uno que es como una especie de resorte, imaginemos 2 resortes allá metidos en el músculo que se activan de manera diferente. Uno se activa cuando yo hago cambios bruscos de tensión, ¿sí? Y otro se activa cuando yo me voy acomodando lentamente o en posturas estáticas. Esto me envía información que puede ser en cierta manera modulada por el sistema nervioso o en ocasiones no es tan bien modulada. Doy un ejemplo. Si a mí me golpean la mano, ¿sí? Yo voy a tener un reflejo que no puedo controlar y va a haber una activación, en este caso de los músculos como el bíceps. Pero cuando yo estoy haciendo un estiramiento y lo controlo, o por ejemplo cuando pateamos, una mawashi, por ejemplo, yo puedo controlar ese estiramiento de los músculos de la parte posterior y no voy a sufrir lesión. Entonces esto puede ser modulado con un entrenamiento desde el sistema nervioso central y con procesos de aprendizaje. El otro órgano es el órgano tendinoso de Golgi. Ese se encuentra en el tendón y ese nos da una idea de cuánta tensión hay en esa unidad del músculo y el tendón. Ese mecanismo inhibe la tensión provocada en el mismo músculo cuando está siendo sobrepasado un límite de ruptura. Doy un ejemplo. Estoy yo en un trasteo, descargo algo muy pesado, yo intento forcejear, pero me supera y lo dejo caer. Este órgano también nos disminuye la fuerza que hace un músculo en ocasiones también para que podamos patear. Por ejemplo, si yo pateo y los músculos posteriores no se relajan, pues no va a poder haber esa acción. Entonces, esto va integrado, estos 2 sistemas van integrados y también hay otros sistemas que se encuentran en las cápsulas articulares y los ligamentos que nos dan la información también de la velocidad a la que se mueve la articulación, la tensión que está sintiendo esa articulación y especialmente la posición en el espacio. Muchas personas que han tenido lesiones de rodilla o de tobillo se dan cuenta que después es muy difícil tener la sensación de la postura exacta de esa articulación por esa pérdida de esa información que envían estos receptores. Entonces, al enviarse esta información y al integrarse toda en el sistema nervioso, yo puedo tener el control de velocidad, postura, posición, ¿sí? Organización en el espacio de mi cuerpo. Y también vamos a ver algo que ocurre con los estímulos externos y tal vez una pequeña, digamos, un pequeño análisis de lo que sucede y por qué nos cuesta a veces la flexibilidad, especialmente las personas, como repito, que empezamos un poco tarde en el karate. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Vamos bien? Perfecto, voy hasta muy rápido. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de esta retroalimentación en movimientos rítmicos y complejos?
Cuando hay unos movimientos que yo he aprendido y algunos ya vienen un poco improntados desde la vida prenatal y en el desarrollo en los primeros meses, como caminar, ¿sí? Estos patrones ya vienen, digamos, como preestablecidos y no tenemos que pensarlo tanto. Es decir, yo cuando voy caminando no tengo que dar unas órdenes músculo a músculo, ¿sí? Sino simplemente yo doy una orden general que voy hacia adelante, voy hacia atrás, acelero la marcha, cambio de dirección. Y esto viene establecido en unos patrones, en un centro generador de patrones que está en el sistema nervioso. ¿Qué ocurre con esto del sistema o de este centro generador de patrones? Yo puedo ir aprendiendo gestos hasta que los pongo en este sistema generador de patrones y cuando ya quedan automatizados, yo los puedo hacer con una coordinación donde esta información que está llegando de estos tres sistemas básicos que yo les explicaba se va coordinando para lograr el gesto. Ahora, esto tiene que ver mucho con la repetición. Por esto se explica también por qué los gestos en una persona principiante son un poco bruscos, un poco burdos, comparado con una persona, perdón, que lleva muchos años entrenando, que es una repetición y es un ajuste de esos gestos que se van aprendiendo. Ya con el paso del tiempo, por ejemplo, en una situación de combate, uno no piensa, ¿sí? Ni organiza esto de una manera voluntaria, esto ocurre automáticamente. Es decir, en una situación de combate, qué sé yo, apenas se acerque el oponente y cruce este determinado espacio, arranco con un puño, pero no estamos pensando en las órdenes por segmento. Es decir, algo muy similar cuando uno aprende a conducir, ¿no? Al principio es, oye, pisa el embrague, sácalo despacio, mete el acelerador, tienes que hacer el cambio, mira al espejo. Todo esto se vuelve de una manera automática y queda improntado en este patrón. Eso, repito, tiene que ver con la repetición, también tiene que ver con el desarrollo, las etapas sensibles del desarrollo. Por eso es que a los niños o a los chicos pues es más fácil para ellos aprender. ¿Qué ocurre ya con estos gestos que no son tan rítmicos como, por ejemplo, esto que estamos viendo en la imagen? En todo caso, hay un control que primero tuvo que ser llevado a un plano consciente y que nos permite, por ejemplo, hacer movimientos rápidos sin lesiones, que este es uno de los, digamos, de las dificultades que a veces se tiene en el karate, independientemente de las lesiones por contacto, las lesiones que tienen que ver con los gestos rápidos. Entonces, es muy frecuente que las personas que están aprendiendo, qué sé yo, Mawashi, especialmente Maegeri, tengan problemas de ese control por que todavía no saben procesar esa información. Hay dos formas de hacerlo. En esto nos va a hablar también el licenciado Colina. Hay unos ejercicios que nos van a ayudar con esto y las técnicas per se. Es decir, cuando hay un buen proceso de enseñanza de la técnica, así yo no tenga una base fisiológica, un entrenamiento específico de estas habilidades, se puede mejorar. Pero, pues si ya lo conocemos, lo sabemos. Entonces hay muchos ejercicios previos que yo hago antes de hacer una técnica completa, donde voy mejorando el control. O una recomendación también es cuando el ejercicio se separa en sus partes y se va estudiando y se obtiene el control de cada una y luego se enseña por completo. Entonces, eso nos permite analizar y entender qué información está llegando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la flexibilidad, el estiramiento y por qué se dificulta sobre todo ese aprendizaje? En realidad, la flexibilidad, más allá de lo estructural, es un aprendizaje neuromuscular. Cuando uno lo entiende así, uno ve por qué, digamos, a veces se decía, no, mira, personas ya mayores de cierta edad no van a ganar flexibilidad porque los músculos ya están endurecidos, están
llenos de colágenos o no va a estirar, pero uno se sorprende que hay personas que mantienen y aún ganan flexibilidad. ¿Qué tiene que ver en ello? La flexibilidad va a depender es del control que yo tenga y que pueda inhibir algunos reflejos que se generan cuando uno golpea y nosotros los controlamos. Por ejemplo, vuelvo y repito acá en esta acción de Uchiuke, cuando uno está aprendiendo, uno golpea muy fuerte la mano cuando lo toca. Y ese es un reflejo, ¿sí? Que nos pasa a veces a los que tienen mascotas o algo. Hay un artículo donde pone específicamente ese ejemplo. Yo voy con el agua para mi gato y el gato golpea mi mano, ¿sí? Yo puedo controlar hasta cierto punto que no se riegue el agua que hay en ese contenido, u otras veces mi reflejo es tan descontrolado que el gato me golpea y ¡pum! Yo riego el agua. Cuando nosotros empezamos a entrenar karate, estos reflejos se van afinando y tiene que ver con ese reflejo. Dime. La interrupción, un minuto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se golpean, me tocan, yo tengo también receptores en piel que me dan esa posibilidad de ese control motor. Cuando yo hago un estiramiento, ya voy a terminar con esta parte del estiramiento, tengo que tener en cuenta que hay unos reflejos que no puedo controlar, otros que puedo entrenar. Vuelvo, repito, si a mí me golpean de súbito, yo tengo un reflejo que no puedo controlar en primera instancia. Pero si trato de controlar y modular, puedo estirar. Entonces, una de las formas de comenzar un estiramiento, cuando yo no tengo experiencia, es empezar lentamente para poder controlar de manera voluntaria ese reflejo de contracción que tiene un músculo cuando me estiran. Cuando yo ya empiezo a sentir, puedo modular ese reflejo y puedo controlar mejor mi estiramiento y lo puedo volver ya balístico, lo puedo incluso acelerar y hacerlo a más velocidad. Esto lleva un poco más de tiempo. Muy bien. Entonces, ya para concluir, ¿sí? La idea es que la propiocepción es ese sentido especial que hay en los músculos, tendones, articulaciones, incluso en la piel, que nos permite organizar nuestro cuerpo en el espacio, tanto en lo estático como en lo dinámico. Y si nosotros lo hacemos de manera consciente, podemos dedicar una parte de nuestro entrenamiento a ese desarrollo de esta propiocepción y va a mejorar nuestras técnicas, prevenimos lesiones y se vuelve el entrenamiento ya en rendimiento, se optimizan esas ganancias en el entrenamiento. Muy bien, eso era todo el mensaje que tenía para ustedes. Quedan en compañía de los otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Hay una pregunta en chat que es la siguiente. Claro que sí. Ahí cambió la pantalla y me cambió el chat. Un minuto. La pregunta, ¿es aconsejable que en las primeras etapas de aprendizaje de un movimiento la ejecución sea lenta para permitir su propiocepción? Sí, sí, es una de las estrategias. Entonces, una de las estrategias cuando yo no estoy familiarizado con un gesto deportivo, ¿sí? Con un movimiento, es ejecutarlo lentamente para ir haciendo el control de los segmentos y haciendo un énfasis allá. El licenciado Colina está de acuerdo, ¿sí? Porque una parte que muchas veces despreciamos, ¿sí? Es la sensación. Nosotros no podemos controlar lo que no sentimos. Si no sentimos bien, no podemos. Doy un ejemplo muy frecuente. En la ejecución de Yoko Geri, donde se levanta el dedo grueso, el grueso artejo, ¿sí? Muchas personas no lo logran, no porque haya una lesión ni nada, sino simplemente dicen, oh, yo no siento el dedo, no siento cómo, siento ese dedo dormido, decimos nosotros. Entonces, en la medida en que yo mejoro la sensación, yo puedo controlar mejor mi parte motora. Y ese es un problema de educación sensorial. Entonces, esa es una forma, hacerlo lentamente, y la otra es fraccionarlo, es decir, volverlo en movimientos más pequeños, ¿sí? Para hacerlo repetido y que se pueda armar luego como una cadena de esos movimientos donde nuevamente hay que aprender. El karate
separando un poco su parte de condiciones físicas de fuerza, flexibilidad, resistencia cardiovascular, etcétera. Tiene un componente de control motor y así como uno en ocasiones dice, muy bien, vamos a, no sé, a trotar, hacer unas flexiones de pecho, también podemos separar un poco de tiempo para esos ejercicios donde trabajamos esa parte más sensible y en casi todas las etapas. Esto, es decir, por llevar 20, 30, 40 años entrenando, no dejamos de hacer estos ejercicios. Esa sería como la lección. O sea, piénsenlo, den un espacio para esos ejercicios de sensibilidad. Doy un ejemplo de uno que a uno pues, le ponen a veces. Mira con los dedos de los pies, agarra el tatami y lo vas sintiendo, vas arrugando. Eso mejora mucho la sensación de posición de los pies y es una ayuda para optimizar pues, el trabajo de posturas y posiciones. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sensei Crosa. Bien, buenas tardes para todos y todas. Voy a presentar al licenciado Germán Colina, es licenciado en fisioterapia, es especialista en alteraciones musculoesqueléticas, también es practicante de karate, primer dan de Shotokan, de karate de tradición de Shotokan, y en particular se dedica y se enfoca a la rehabilitación y a la, digamos, prevención de accidentes y lesiones en artes marciales. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, le doy la bienvenida a Germán en esta nueva edición de Karate Salud. Bienvenido, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Con Jorge tenemos una larga relación terapéutica de karate, de varias lesiones. En el evento de hoy, que estoy agradecido por el honor y la responsabilidad que me dieron, vamos a conectar con lo que vimos en el seminario pasado, que fue sobre patrones de movimiento. Hoy lo vamos a enfocar a la facilitación neuromuscular propioceptiva. Para mí, siempre que confía una misma institución en mi exposición, trato de darle algo más, pero sin embargo, los que no participaron en la exposición pasada también se van a ver enriquecidos por este concepto. Yo el año pasado me empecé a especializar en lo que es el FNP en mi viaje a Brasil y estoy aplicándolo muchísimo en los pacientes traumatológicos y en los artistas marciales también. Por lo que ya vamos a empezar con una exposición que conecta mucho con lo que dice mi compañero Johnny Garzón, que ya en este momento somos como Batman y Robin, porque la vez pasada también conectamos temas similares y complementarios. Entonces hoy vamos a complementarnos nuevamente. Voy a poner acá compartir pantalla y vamos a ir a las diapositivas. Bien, yo estoy viendo acá las diapositivas, espero que ustedes las estén viendo, cualquier cosa me dicen. Yo soy bastante cavernícola en el tema de Zoom, pero estamos viendo acá lo que sería el FNP aplicado al karate. Comencemos con esta exposición, donde vamos a ver desde un punto de vista neurofisiológico, el aprendizaje para una mejora en la técnica. Bien, vamos a buscar brindar al instructor el entendimiento básico de los patrones psicomotrices aplicados al karate y lograr una transferencia práctica a propuestas personales en mejora de las principales compensaciones técnicas. Bien, yo voy a dar una definición que igual de todas maneras Johnny lo expresó perfectamente. Yo voy a hacer solamente una definición más que elegí. Bien, Jungwei y Cook sobre el control motor consideraban que es la capacidad de regular y dirigir los mecanismos necesarios para el movimiento. Involucra la integración de sistemas sensoriales y procesos cognitivos para planificar y ejecutar las acciones motoras adaptativas. Bien, es prácticamente lo que nos dijo Johnny, con una definición diferente, pero hay muchísimas definiciones, pero sepan que lo que van a ver ahora se trata todo de controlar ese centro de comando hacia todo el cuerpo. Si nuestro cuerpo es el hardware, esto va a ser ir al software, o sea, ir a la parte más operativa. Bien, tenemos que desde el FNP hay tres grandes pilares que se tocan entre sí. Estas esferas que ven en pantalla podrían estar perfectamente separadas, pero no es el concepto.
El concepto de todas estas fases de aprendizaje es que tienen transiciones al movimiento. Y comienza desde lo que yo creo que conecta mucho con la última pregunta que respondió Sensei Johnny, que es el movimiento consciente, ese aprendizaje lento, controlado, modo laboratorio, digamos, que para mí hay muchísimos senseis que trabajaron sobre esto, pero si tuviese que elegir uno, para mí el que más me inspira es Sensei Hidetaka Nishiyama, por todo ese trabajo consciente del karate, donde nosotros veríamos los seminarios de Sensei Nishiyama, donde veíamos las técnicas resistidas de manera óptima, que ese es uno de los principios del FNP, resistencia óptima. Vamos a ofrecer resistencias, pero no las resistencias físicas como quien hace un trabajo de fuerza máxima, de musculación, no, eso está bien, está perfecto, esa parte. Pero para estas técnicas se hace una resistencia donde el movimiento salga limpio y se activen los músculos que se tienen que activar, porque nuestra cabeza no es tanto, no va por el lado del fortalecimiento, que eso es otra cosa aparte, va por el lado de la reprogramación. Entonces, la resistencia óptima va a ser clave en los ejercicios que vamos a ver, que yo les elegí 4 ejercicios, hay miles, y estoy trabajando en una capacitación para eso. De hecho, me sigo formando y viajando, y tengo varios años de viaje por delante para poder seguir profundizando en este concepto, pero vamos a hacer un resumen acá. Integración. ¿Qué pasa? Yo ese movimiento consciente tengo que llevarlo de alguna manera a los patrones de movimiento principales, la práctica, sea un golpe, sea un bloqueo, sea una patada. Si yo no lo integro, eso que vamos a entrenar ahora, yo no voy a poder después hacerlo sin pensar, porque yo después tengo que pasar al tercer pilar, que es la automatización. Hay algo que se llama parálisis por análisis. Nosotros cuando estábamos como muy encarnizados con cumplir a rajatabla lo que traían los maestros de afuera, alumnos de Sensei Nishiyama, a veces convertíamos las clases de karate en seminarios, prácticamente. Era todo, nos salíamos de la resistencia óptima. ¿Qué pasa? Hay una etapa del aprendizaje que sí o sí lo tenemos que hacer sin pensar. Y fuerte y con complicaciones y tiene que salir automático. Si no se produce lo que es el parálisis por análisis. Y vemos practicantes muy pulidos, todo, pero que frente a la hora de hacer una ejecución de un kata con fuerza, de combatir, se paralizan. Y todos esos 3 pilares forman parte del FNP. ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde surge todo esto? Surge de los movimientos primarios que se desarrollan cuando somos bebés. Cuando somos bebés tenemos diferentes movimientos que vamos dominando. Por ejemplo, arrancamos boca arriba, empezamos a jugar con la cintura escapular, la cintura de la pelvis, empezamos a rolar sobre nosotros mismos, empezamos a controlar las cervicales, la cabeza, empezamos a gatear y después pasamos a cuclillarnos y después a pararnos, ¿bien? Y otros movimientos más que hay en el medio, simplemente a modo de resumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El software, desde la fase primaria ya como que desarrolla ciertos reflejos. Grábense esa palabra, reflejos, porque va a ser clave para entender lo que vamos a ver ahora. Hay 2 tipos de movimiento, ¿bien? Cuando mando yo una señal. El movimiento consciente, yo voy a agarrar este ricomate, bien, uruguayo o argentino, como quieran decirlo, y yo mandé la orden desde el movimiento consciente, desde la corteza motora frontal. Es decir, que yo soy consciente que agarré ese mate, ¿bien? Ahora, para todo movimiento hay una acción refleja o irradiación, también se conoce desde el FNP, que tiene que ver con la actividad de un órgano que se llama cerebelo. El cerebelo, si yo soy el que manda la orden desde la corteza motora frontal, el cerebelo es el que coordina todo para que salga de manera bien, que yo no vaya a agarrar el mate y salga cualquier cosa. Lo mismo cuando estoy dando un golpe o cualquier movimiento. Entonces, ¿qué es lo que estudia el FNP? Patrones específicos reconocidos y estudiados hasta con electromiografías, es decir, que, por ejemplo, les voy a decir uno, les voy a spoilear uno que vamos a ver. Cuando yo elevo el hombro hacia la oreja, que hago un movimiento de la escápula arriba y adelante, se me activa el glúteo medio contrario, o sea, un músculo que estabiliza la pelvis. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Volvemos a la página anterior. Desde los movimientos que surgen cuando somos bebés, que se da toda esa coordinación base, ¿bien? Y que queda como es, en el recorrido de nuestra vida. Entonces,
Esto fue lo final que vimos para los que participaron en la exposición pasada. Hablábamos de 7 patrones de movimiento: acuclillarnos, estocada, flexión de tronco, twist, lanzamiento, tracción, empuje y diferentes tipos de desplazamiento. Todo esto está en el karate. Y la vez pasada hablábamos sobre eso más global. ¿Qué pasa? Yo cuando voy a Brasil y me cambia la cabeza de que, mirá, hay movimientos, micromovimientos combinados en los movimientos globales. Es decir, yo estoy haciendo una yeuke y estoy haciendo todo un patrón de movimiento y hay micromovimientos escapulares que yo puedo pulir. Hay todo un mundo más ahí en el medio. Entonces, trabaja el FNP sobre los patrones diagonales de movimiento. Yo me acordaba lo que me decía un profesor de facultad, que él se dedicaba a neurológico, que lo sorprendía, él sabía que yo practicaba karate, y en un seminario dice, bueno, si hay algo que le dice un docente a él, si hay algo que tiene, por ejemplo, patrones diagonales, es el karate. Bien, y yo quedé fascinado, ¿no? Y ahora me encuentro con esta especialización y veo todos los patrones diagonales y bueno, yo voy a dar los ejemplos prácticos ahora que son ejercicios sencillos, ejercicios seguros y ejercicios eficientes para compensar, para actuar sobre alguna de las compensaciones. Entonces yo voy a cerrar acá. Perdonen al cavernícola Germán con la computadora acá. Ayer estaba hasta última hora con mi pareja ayudándome a manejar esto. Entonces vamos con el primer patrón que tiene que ver con el control de la escápula. Voy recién a arrancar los 10 minutos ahora, lo tengo cronometrado acá. Termino a tiempo, gente, así que estoy contento. Bueno, acá estoy cargando el programa. Este es un ejercicio, acá filmado desde mi consultorio. Yo ahí estoy pisando la banda elástica y lo que estoy haciendo es un movimiento escapular. Ahí va, Germán, ponete de perfil, va hacia la oreja, bien, se eleva la escápula y va para adelante y después va para atrás. Este movimiento combinado, que es un movimiento sencillo, puede prevenir hasta lesiones de hombro. Yo estoy ahora trabajando con un judoka que tiene luxaciones repentinas del hombro y queremos evitarle la operación. Y estoy trabajando las diagonales para justamente prevenir que cuando esté haciendo una técnica o algo se le salga el hombro del lugar. Queremos prevenir una operación. Entonces, yo voy a repetir este ejercicio porque quiero decir un par de cositas más. Mi corteza motora frontal está en la escápula. Mi corteza motora frontal está en la escápula. Pero mi actividad cerebelosa empieza a activar músculos estabilizadores de la pelvis. Entonces, tiene realmente un componente muy enriquecedor que si se practica con una resistencia óptima, ven que esa banda elástica tampoco es una fuerza que a mí me esté matando para hacer. Realmente tenemos una herramienta sencilla que a mí me encantaría, por ejemplo, armar una guía de ejercicios seguros, sencillos y eficientes para que un sensei que vea que alguien está compensando con el hombro o está teniendo ciertas dificultades pueda mandarle. Bien, estos son propuestas personales, no es una propuesta que vos vayas a hacer grupal en el dojo porque se te duermen, pero está bueno que el sensei tenga de repente para practicantes conscientes que quieran practicar un poquito más desde la casa, poder trabajar en sus propias debilidades. Bien, tengan 3 ejercicios más, termino a tiempo, voy 11 minutos y medio. Ahí está, ábrete ahí nomás. Acá lo que estoy viendo es un patrón cruzado. Nosotros usamos una posición intermedia que sería entre el bebé cuando va en gateo y se está a punto de parar. Hay algo que se llama posición de caballero. La posición de caballero es la que se ven ahí, con la pierna adelantada. Yo estoy ahí sufriendo. Es un patrón esto de extensión, un patrón de extensión donde vemos que la muñeca está hacia arriba y la idea es que se acerque lo más posible ahí al hombro. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá jugás con componentes que no solamente estás activando conscientemente todo lo que es escapular, pero inconscientemente, cerebelosamente, se empiezan a activar todos los estabilizadores de cadera. Entonces realmente a nivel del core me van a ver ahí, estoy temblando con una bandita de morondanga porque estoy tratando de estabilizar. Y son ejercicios muy sencillos de hacer que se pueden hacer desde la casa y que realmente después van a mejorar muchísimo lo que es el control desde lo que es la técnica, ¿no? Obviamente son ejercicios de trabajo personal. Bien, este es un ejercicio para mejorar, por ejemplo, los dominios de Ayeuke. Nosotros vemos en NFNP, analizamos desde la actividad deportiva hasta la actividad de la vida cotidiana. Por ejemplo, en una mujer que viene con una lesión de manguito rotador, a veces hasta ponerse el sutién es un problema.
a veces hasta peinarse es un problema. Entonces, para el deportista, acá lo que estoy haciendo es una aplicación de un patrón de apertura, bien, donde lo que vamos a ver es mayor activación de músculos como romboides, serrato mayor, bien, fibras medianas e inferiores del trapecio, y me va a ayudar a que ese buque esté mucho más compacto. Bien, de hecho, este es uno de los ejercicios que más activación tiene para el serrato mayor, que estabiliza la escápula. Me queda un minuto y medio y termino. Entonces, este ejercicio seguro, sencillo, siempre se hace sin dolor. Esa es una de las cosas que en el FNP aplicamos porque el dolor inhibe la propiocepción. Un estímulo doloroso intenso inhibe la propiocepción y hace lo que pasa, por ejemplo, cuando sufrimos un esguince o algo. Yo ayer hablaba con una paciente que tuvo una distensión en el ligamento posterior de la columna y le explicaba justamente que muchos dolores venían justamente por cómo se inhibe, los ligamentos distendidos inhiben la propiocepción. Bien, último minuto. Un ejercicio ahora vamos a ver para la cintura pélvica, ¿bien? La cintura pélvica, cuando yo estoy elevando el lado de la pelotita ahí, mi conciencia, mi corteza motora frontal está en la pelotita, en el lado de la pelotita, pero la actividad cerebelosa genera una activación del glúteo medio y otros músculos más que pasan cuando nuestro centro de gravedad está de 2 puntos a uno solo. Y esto puede ser hermoso para mejorar en la yokogeri, en la mawasigeri, en la maigeri. De hecho, el otro día veía a unos okinawenses haciendo ejercicios de gamaku, con todo lo que es el control del el centro corporal para cada técnica, y hacían ejercicios muy sencillos de movimientos de la pelvis en diferentes planos. Entonces dije, está, vamos por buen camino. Son ejercicios sencillos, eficientes y seguros. Terminé. 15 minutos. Dejo de compartir pantalla ahora. Si es que esto me deja cerrar. ¡Socorro! Bien, ahí. Muy bien, Perfecto. muchas gracias. Excelente. Germán, tenemos una pregunta para vos que Sí, llega desde YouTube. Y la pregunta es si estos ejercicios que vos estás explicando se pueden aplicar a cualquier edad. bien. Se pueden aplicar a cualquier edad. Estoy tratando de dejar de compartir acá la pantalla. No sé si ustedes ya dejaron como es que estoy tratando de que no se comparta acá. Se pueda practicar a cualquier edad. Dejar de compartir ahí. Perdón, lo cavernícola. Ahora sí. Se puede practicar a cualquier edad. Es muy beneficioso. ¿Cuál es el problema? Yo decía justamente, se le pueden mandar propuestas así de repente a un estudiante que es consciente de lo que está haciendo, que puede tener la concentración suficiente. De repente, imagínate mandándole esto a un niño de 4 años, yo no lo veo muy llevadero. Obviamente que si tiene la concentración suficiente, sí. Yo lo veo más por el lado, por ejemplo, de los niños, si el sensei entiende las bases fisiológicas del FNP, meterlo con juegos, por ejemplo. ¿Bien? Pero ahora, adolescentes, impecable. Adultos jóvenes, fantástico. Adulto mayor, genial. Esta base fisiológica del FNP, yo en Brasil lo he aplicado con pacientes con accidentes neurológicos, respiratorios, musculoesqueléticos. Realmente es un mundo. Yo estoy justamente trabajando para que el año que viene ustedes tengan material, lo que se le diría material digital, bien, para que ustedes puedan hacer una formación sin que yo les tenga que estar dando nada presencial, sino que tengan algo para formarse de manera online y puedan acceder a ese material 24 horas al día. Pero sí, lo puede practicar gente de cualquier edad, siempre y cuando tenga la conciencia y la concentración suficiente como para entender lo que está haciendo. Muy bien, perfecto. Creo que no tenemos otras preguntas. Muchísimas gracias por dejarme participar, ¿eh? Me encanta este evento. Muchas gracias. Un fuerte aplauso también para Germán. Apago mi micrófono ahora. Muchas gracias. Sensei Maroni. Bueno, perfecto. El próximo disertante es el doctor Daniel Fernando Rodríguez Astuni, que es argentino de nacionalidad y actualmente en España. Es médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, médico del deporte, licenciado en medicina y cirugía y es médico veterinario también. Así que, Daniel, bienvenido.
y tenés la palabra. Estás muteado, Daniel. Estás muteado, tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Me gustó la aclaración. Soy argentino. Estoy en España, pero soy argentino. Es algo que lo llevo con orgullo. Agradezco muchísimo la oportunidad de mantenerme en contacto con ustedes y de que me hayan dado el honor de poder dar una charla. Yo actualmente me dedico a la traumatología y ortopedia infantil. Aquí en España es una especialidad que va incluida dentro de la traumatología, mientras que en Argentina no. En Argentina el traumatólogo infantil tiene que hacer una residencia diferente a la del traumatólogo. Hace 7 años que estoy en la parte de infantil y hoy voy a tratar de tocar un tema que si bien no es el que más me ocupa, yo de alguna manera indirecta, como médico, creo que muchas veces tenemos la oportunidad de participar en situaciones o en patologías que van más allá de lo que uno puede ver o por lo que se consulta. Entonces voy a hacer como un recordatorio de lo que fue los beneficios del karate en la infancia, porque van muy de la mano del tema que me gusta tocar ahora, que básicamente me sorprendió mucho a la hora de estar ejerciendo mi profesión en la consulta. Héctor, cuando quieras empezamos con las diapositivas. Pantalla. Ahí vamos. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, los beneficios de la práctica del karate en la infancia, yo lo asocio mucho con todo tipo de aprendizaje, porque es sabido que para aprender un idioma o para adquirir determinadas habilidades, ya sea artísticas como la música o lo que fuera, siempre en la infancia somos como esponjas, tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas de una manera, con un aprendizaje mucho más fácil. El karate, como todos los deportes, y específicamente en el nuestro, mejora mucho la aptitud física, porque no se trata solamente de una parte del cuerpo, sino que básicamente es manejar todas las articulaciones, o sea, tanto miembro superior como miembro inferior, la espalda, los abdominales, manejar el centro de gravedad. Es importante y hace mucho hincapié, al menos yo por la experiencia que tuve con mi sensei, de la coordinación, manejar los tiempos, favorece muchísimo la agilidad y evidentemente la habilidad mental. Más de una vez en algún torneo cuenta mucho y tengo la experiencia de que quizá a veces por falta de habilidades físicas, utilizábamos la cabeza, decíamos, bueno, piso el tatami del lado de afuera, retengo un poquito el tiempo y puedo hacer alguna cosa más. Siguiente diapositiva. Bueno, el inicio para los niños es a partir de los 4 o 5 años lo ideal. Acá es muy importante, bueno, yo creo que cuando hablamos de la práctica de karate en los niños es importantísima la función del sensei, ya que tiene que estar dotado de conocimientos que a veces solamente se los da su experiencia, pero que yo creo que hoy es accesible a tener una determinada formación docente. Él tiene que entender que está, digamos, tratando con personas futuras en las cuales influimos mucho a la hora de darle los conocimientos de un arte marcial. Eh, Acá en la práctica del karate también forma parte un poco de la coordinación por parte del sensei,
de darle sentido a la individualidad. Hay gente que tiene mucho más capacidad o tiene más habilidad para realizar determinadas técnicas. Hablemos directamente, por ejemplo, no cualquiera es capaz de hacer un Yokogeri con la habilidad que lo podía hacer, por ejemplo, el sensei Rubén Maroli o el sensei Maroli. Yo pateaba un poquito más abajo, pero siempre te hacían hincapié, bueno, buscá la cintura, buscá esto, buscá aquello. O sea, no es que solamente, como no puedo hacer esa técnica como la hace mi compañero, tengo que abandonarla. Siempre nos estimulaba, o sea, nos hacían ejercicios con, no recuerdo con las pesas para el pie, tienen un nombre pero que yo no recuerdo. Después, bueno, a la hora de las graduaciones era muy importante para el niño. Ellos siempre te dicen, ¿y qué cinturón sos? Y esto y lo otro. Yo creo que han diagramado el karate de una manera que lo han hecho muy bien a la hora de hacer las graduaciones, porque uno va notando su progreso. Y por supuesto, el trabajo en equipo, porque en las artes marciales he sabido que solo no se puede practicar, siempre necesitamos un compañero. Y aparte, bueno, cuando se hacían los kata por equipo los torneos. Yo creo que acá es muy importante la función de los sensei, en los cuales tienen que prestarle mucha atención a esto, ya que es una situación básicamente importante en la infancia. Y los padres están muy pendientes de ello. Siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cuáles son los casos puntuales en los que podría estar indicado la práctica del karate, porque muchas veces, y yo acá voy a hacer un poquito de un comentario personal, ¿no? Muchas mamás vienen y preguntan, acá al menos yo creo que en Argentina también, ya hace 20 años que no estoy allá, pero aquí son muy, muy demandados a los niños a hacer un montón de actividades, que a veces yo creo que se les va un poco la mano. Pero hay determinadas situaciones en las que probablemente han probado hacer deportes y la pregunta mía y la más fácil es, si yo le digo que su hijo haga natación, si no le gusta el agua, no lo vamos a mandar a natación, hay que buscar una actividad que el niño quiera hacer y que le guste hacer. Y me pasó, por eso ahora voy a empezar a hablar de lo que es el autismo, de tener un paciente cuya madre me decía, no sé más qué hacer, lo mandé a natación, lo mandé a hacer fútbol, lo mandé a hacer balonmano, baloncesto, y no hay caso. Y era un chico que tenía precisamente esto de lo que vamos a hablar ahora, que es el autismo, ¿no? Que es el trastorno de espectro autista de hiperactividad, que ahora vamos a definirlo un poquito para ver de qué se trata. Este niño, bueno, evidentemente, como no hacía muchos deportes y por todo su problema, era un chico gordito y era un chico que le hacían bullying en el colegio y en los cuales siempre tenía la dificultad de que cada vez que empezaba algo no podía seguir al grupo. Entonces, en una de las tantas cosas, yo empecé a preguntarle, bueno, ¿y qué le mandó a hacer? Y ella me explicó, natación, esto, lo otro. Y digo, yo le voy a decir algo, pero usted tiene que darme el tiempo para que yo lo que comente antes de interrumpirme, que le termine de comentar cómo es. ¿Por qué no prueba haciendo un arte marcial o boxeo? Y el nene enseguida dijo, sí. Y yo digo, se había mantenido callado toda la consulta y de pronto aparece con esto. Y digo, bueno, mire, quédese tranquila, no es que le van a pegar, todo lo contrario, van con protecciones, los profesores tanto de karate como de boxeo, de cualquier arte marcial, son prácticamente con un acondicionamiento físico muy bueno y todo. Bueno, la señora se va como con el plan. 3 meses después, viene a la consulta y la veo que la mamá entra sola sin el nene, me dice, no, doctor, vine solamente para darle las gracias, mi hijo es otro. Desde que empezó a hacer karate, el nene tiene amigos, tiene los torneos, ya una hora antes se pone el uniforme, es otra persona, habla con nosotros, nos comenta todo lo que hace, cuando antes era un chico prácticamente marginal. Bueno, con respecto a lo que hablamos, ¿no? Otro de los casos puntuales en los que se podría estar indicado, y vamos a ver que en el autismo está todo. El niño autista es ansioso,
sufre de acoso escolar y tiene un déficit de atención o hiperactividad. Siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? No es para que nosotros hagamos un diagnóstico como instructores de karate, incluso yo como médico no estoy capacitado para hacer, porque para poder hacer esta charla tuve que hablar con los psiquiatras del hospital y informarme un poquito de cómo era la historia. Es un trastorno que tienen los niños que no tiene una patología de base, o sea que nosotros hiciéramos una resonancia magnética a un cerebro de un niño autista, no le vamos a encontrar ninguna anomalía orgánica, o sea, no es algo que se ve anatómico. Es un déficit que tienen en la comunicación social, sobre todo verbal y no verbal. Los intereses y las actividades están restringidas o son repetitivas, tienen una rigidez cognitiva, o sea, no tienen capacidad de un razonamiento que puedan seguir un hilo en una conversación determinada, y tienen intereses restringidos, son como desganados. También tienen anomalías sensoriales del inicio de la primera infancia, con lo que responde a una hiper o una hipoactividad, sobre todo a estímulos sensoriales. Siguiente diapositiva. Bueno, en el trastorno del espectro autista hay 3 grados. Evidentemente, al grado 3 no tenemos acceso, pero el grado 1 y el grado 2 es el que sí podríamos tener esta participación. Pero acá no solamente tiene que tener un enfoque dirigido o digamos, estratégico por parte del sensei, sino también que los compañeros puedan ayudar a esta persona. No quiere decir que todos, digamos, se dediquen a él, pero que entiendan que él puede ir un poco más lento o que puede haber determinadas cosas que no la puede hacer. Porque hasta dentro de nuestros dojos muchas veces ha habido uy, mirá el aparato uy, o aquel otro. Incluso yo recuerdo, y la verdad tuve una muy buena experiencia en mi dojo, porque yo he visto niños que ahora que lo pienso, sí que había niños con problemas, y yo recuerdo que el sensei nos hablaba mucho al respecto. Inclusive la incorporación de las niñas, ¿no? O sea, de las mujeres, adolescentes, en la práctica del karate, y que no solamente el profesor de karate nos enseñaba la técnica, se ocupaba inclusive hasta muchas veces de percibir problemas familiares en los cuales se pudo ayudar a la persona. Entonces, se genera un ambiente dentro de un gimnasio, pensar que el niño viene 2 o 3 veces por semana, son 2 horas que le dedica, es mucho tiempo, porque está entre el colegio, la práctica de un deporte tan absorbente como puede ser el karate, y que evidentemente todos sabemos que nuestros profesores son siempre nuestros ídolos. Bueno, el ejercicio físico también ayuda a los niños con TEA a desarrollar habilidades de comunicación, porque ellos precisamente lo que tienen es un problema de expresión no verbal. Qué más lindo que un kata para expresar lo que muchas veces uno quiere hacer. Es como que más de una vez, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en un momento de agobio, un momento me hago un kata y me relajo. Y eso es bueno transmitirlo. Siguiente diapositiva. Bueno, el trastorno del espectro autista tenemos que tener en cuenta que el 80% de los niños que tienen dificultades para hacer ejercicios, y en caso de los adolescentes, muchos evitan el deporte en equipo, que es lo más común. Lo mandan a jugar al fútbol, lo mandan a jugar al básquet, por la incapacidad que tiene para interactuar con sus compañeros, más la dificultad para comprender y seguir las reglas del grupo. Hay evidencia científica, yo lo estuve buscando en el Cochrane, en el PubMed, donde digamos, resaltan que la actividad física mejora las habilidades de interacción social, la motricidad y la comunicación. Me sorprendió porque una de las cosas que más trabajos científicos presentan es el judo y el karate. Bueno, vamos a hacer la siguiente diapositiva, y acá viene algo que me gustaría hablar, pero voy a hacer algunas aclaraciones, porque puse fotos de personas que sin saberlo
tienen este trastorno de espectro autista. En algunos es un rumor como el primero que aparece, que creo que conocemos todos, que es nuestro querido Lionel Messi. Pero, no sé, más de uno se habrá dado cuenta que tiene un pequeño problema de comunicación, no es el típico argentino, como dice todo el mundo. Para un poquito más de información, se diría que el Asperger, que es el grado, es un grado 1 y es un grado, se incluyó dentro del trastorno del espectro autista, son niños que conservan la inteligencia, pero tienen la incapacidad de la comunicación verbal y no verbal. Pero como mantienen la inteligencia y pueden no dispersar la atención, pueden concentrarse y ser grandes genios. Evidentemente lo pongo a Albert Einstein, donde se rumorea que pudo haber sido autista, porque en aquella época no existía todavía la definición. Digamos que el Asperger, el primer caso fue en 1944 con el mismo Asperger que fue quien lo describió, pero se diagnostica a partir del año 94. Entre otros famosos tenemos a Steve Jobs, a Anthony Hopkins, a Wolfgang Mozart, que le iba a poner con gafas de sol, pero dije vamos a ser serios, Keanu Reeves y Phelps. También se dice que Stallone y hay otro actor que padecen de esta anomalía. Pero bueno, no todo es malo y evidentemente ha habido gente que pudo sacarle fruto a esto y han podido llevarlos adelante y readaptarlos a la sociedad y destacarlos. Por eso a veces queda muy mal hacer bullying o apartar a la gente porque tenga alguna incapacidad, porque evidentemente bajo una incapacidad nace otra. Siguiente diapositiva. Bueno, los beneficios a corto plazo del karate son que estimula la coordinación y el equilibrio, y a los niños precisamente autistas esto es algo que tienen afectado y que pueden mejorar. Mejora la postura y los movimientos de ambos semicuerpos, acorta la velocidad de reacción, el tiempo de ejecución y es una habilidad útil en el plano físico e intelectual. Con lo cual, no solamente un niño normal puede entrar en esto, sino que a los autistas les favorece muchísimo. Siguiente diapositiva. Doctor. Sí, ya termino. Los beneficios futuros son la orientación en el espacio temporal, las habilidades visomotoras, que son estos defectos que tenían estos niños, y la flexibilidad muscular. Estimula el crecimiento y previene la aparición de trastornos osteomusculares. Siguiente diapositiva. Fortalece la autoconfianza, la autoestima y la seguridad. Precisamente estas son las pequeñas patologías que estos niños pueden esconder y que con otros deportes podría ser bastante más difícil. Estimula el autocontrol, el autoconocimiento y permite que el niño regule mejor sus emociones y controle su impulsividad. Son niños impulsivos. Siguiente diapositiva. Ayuda a reforzar la responsabilidad, la tolerancia y el compañerismo. Y digamos, estimula la capacidad de socialización con los demás niños. Siguiente diapositiva. Era, como decíamos antes, que permite al niño valorar su progreso. Yo acá puse precisamente un amigo mío, que lo conocí de pequeño, y vemos cómo fue progresando lo que es su Yokogiri de un momento a otro en su vida. Siguiente y última diapositiva. Bueno, el karate educa al niño y ayuda a los niños con esta patología en una fuerte disciplina y respeto por los demás, lo cual le aporta valores que ayudarán a ser una mejor persona, aunque yo creo que los niños ya lo son. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. Tenemos acá en el chat una pregunta. Sí. Sensei Luis pregunta, en estos casos, ¿qué se aconseja entre el kata y kumite y por qué? Bueno, se pueden hacer ambas cosas. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, como todos sabemos en el karate, las primeras clases son técnica básica. Y poder ayudar a estas personas, tanto al niño como al niño autista, a poder controlar el movimiento. Y yo creo que acá hay que hacer mucho hincapié en que es el sensei el que tiene que tomar la responsabilidad y elegir el momento adecuado como para poder, o sea, el kumite es algo que a todos nos gusta en el karate. Y evidentemente el niño es autista, pero
pero es un niño y también le gusta competir. Y yo creo que estimula mucho la posibilidad de poder ganar un combate. Y el kata es, digamos, la condición como para que él pueda realizar el kumite, siempre y cuando esté controlado. Pero eso es a ojo del sensei. Yo creo que él es el que tiene que permitirlo o no. Sí que, por ejemplo, cuando hacemos la práctica, normalmente nosotros hacíamos sin contacto, ¿no? Como en un precalentamiento, previo a un torneo. Eso también yo creo que los acerca un poco a la realización, pero yo creo que es factible las dos cosas. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso. Y continuamos con esta maratón del conocimiento, dándole la palabra a Luciana Ruiz Díaz. Bueno, gracias. Me toca presentarla a la licenciada Martina Pernigotti. ¿Sí? Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en el área de Genética y Evolución de la misma facultad, donde también ejerce como docente en el Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular. Martina también es una apasionada divulgadora de la ciencia, ha participado activamente en distintas ferias, cursos y talleres, y esa misma actividad fue reconocida internacionalmente. En el ámbito del karate, Martina inició su práctica en la niñez y ha alcanzado el grado de segundo dan en la escuela de Okinawa-te, tras haber comenzado con otro estilo de karate. Su compromiso con el deporte va más allá de la práctica personal, siendo representante en la Comisión de Mujeres de la Federación de la FACO, y además actualmente es parte del seleccionado nacional de la misma federación. Así que le doy la palabra a Martina. Bueno, muchas gracias, Luciana, y gracias a los organizadores también por el espacio. En esta oportunidad yo quiero hablar, sobre todo en representación de la Comisión de Mujeres. Estamos muy contentas de poder sumarnos a este seminario después de varias ediciones anteriores donde ya algunos de los profesionales que hablaron habían participado. Y bueno, para no dar muchos más rodeos, voy a arrancar con la presentación, en donde, bueno, justamente como representante de esta comisión, quería abordar una temática que fuera específica, no solo al karate, sino también a lo que compete a la comisión. A ver, denme un segundo que voy a compartir. No. Tengo como varias opciones que acá han cambiado de lo que quería mostrar. No estoy compartiendo. A ver, acá, ahora sí. A ver. Ahí es. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a arrancar. Ahí me carga a mí. Bien. Entonces, quiero agradecer no solo a quienes ya mencioné, como la Comisión de Mujeres y a FACO en general, también al resto de los organizadores, a la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva de la Federación y a las otras instituciones que se suman, sino también a mis propias instituciones que van más allá de esto, a mi escuela Okinawa-te y también a mi afiliación académica, a la UBA, a Exactas y en particular a mi laboratorio también. Y vamos entonces con la presentación. Dije que iba a hablar de las mujeres, por eso acá sumo ya una primera modificación a este fondo general, porque miraba y digo, no me queda claro, ¿podría llegar a ser alguna mujer? Y digo, bueno, hay una diferencia muy marcada que deberíamos ver ya desde lo anatómico, que es en la zona, por ejemplo, del pecho, en donde deberíamos ver como una masa que no es solo muscular. Así que la agrego acá a la presentación, porque mi presentación va sobre karate y salud femenina. Y la idea es tomar algunas de estas
de estas diferencias que conocemos para poder potenciar más nuestra actividad física, nuestro entrenamiento en general del deporte y en particular del karate. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué se me ocurre esta pregunta? ¿Desde dónde sale? Se me ocurrió arrancar pensando en los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, en donde se busca dar mayor calidad de vida en general a todas las personas. Tomé 3 de estos objetivos, claramente ya está como muy claro en el título que hablamos de igualdad de género o de buscar mejores condiciones en este sentido. Obviamente, con el tema de este seminario estamos hablando de salud y bienestar, pero además, compartiendo información, estamos abocándonos a la educación de calidad para todos. Entonces, por ese lado es que vienen mis preguntas. Ahora, esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Por qué tenemos la información que tenemos y cuál nos está faltando? Y esas preguntas en particular incluyen, por ejemplo, una perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Sabemos que entre distintas personas tenemos muchas diferencias, algunas se fueron mencionando en charlas anteriores, como por ejemplo la parte del desarrollo de la atención que podríamos tener por características genéticas o del desarrollo de cada uno. Podríamos hablar de la edad como un factor que nos diferencia y nadie va a discutir que un niño va a tener una posibilidad diferente o características diferentes que lo beneficien o le dificulten cierta actividad. Y en ese mismo sentido decimos, bueno, ¿cuáles existen entre hombres y mujeres? Sabemos que hay diferencias anatómicas, va a haber fisiológicas y muchas de ellas van a ser basadas en cambios o diferencias hormonales, que es algo en lo que yo me voy a abocar en esta charla. Algunas de esas diferencias, yendo un poco más a detalle, podrían venir, por ejemplo, en cómo se utiliza la energía, es decir, el metabolismo energético en el cuerpo, la biomecánica, cómo nos movemos, esos músculos están unidos de la misma manera, hay diferencias en la atracción que pueden ejercer. Podríamos hablar también de la capacidad, la potencia, la velocidad que se pueda desarrollar en función de las concentraciones hormonales y cómo esas hormonas también pueden afectar patrones como aquellos del sueño o la alimentación. Entonces, una de esas grandes diferencias que es muy marcada entre hombres y mujeres es el ciclo menstrual. Entonces, ¿existen diferencias en la práctica que nosotros podemos tener, y en particular en el karate, que vengan relacionadas de esos cambios que se dan de manera cíclica, en donde se arranca, se va modificando y volvemos a un mismo estado, digamos? Y mi pregunta también va en si los estudios que se hacen sobre el desarrollo de la actividad física incluyen suficientes mujeres. Entonces, para armar esta charla empecé un poco revisando bibliografía, a ver qué existía, y hay muchos trabajos que revisan o juntan publicaciones ya hechas por otros grupos de estudio. En particular, tomé en donde se revisaban 5.261 publicaciones, que son bastantes, que incluían gran cantidad de participantes, más de 12 millones. En general, en la ciencia necesitamos muchos datos para poder sacar conclusiones más potentes, más fuertes. Ahora, de todos estos trabajos que se venían haciendo sobre la actividad física, sobre el deporte, la mayoría de ellos estaban hechos en hombres. Acá vemos que de los participantes que incluían, el 66% de estos 12 millones eran hombres. Y el resto eran mujeres. Si se dividían las cantidades de publicaciones en función de cuáles incluían hombres y mujeres o diferenciaban entre hombres y mujeres, solo el 6% iba a solo mujeres. Y esto es bastante reciente, o sea, entre 2014 y 2020 eran los estudios que se incluían acá. Si vamos a épocas antes de los primeros 2000, prácticamente no hay estudios que hagan una diferenciación. De hecho, muchos de los estudios que se hacen aclaran que no se incluyen mujeres porque hay cambios hormonales que hablan de que pueden afectar al
al objeto de estudio, o sea, como que puede generar ruido en las conclusiones que puedan sacar. Que ahí, bueno, depende de la pregunta que uno tenga, pero si no, siempre podríamos decir, ah, bueno, y no es interesante saber también si eso realmente influye o si hay diferencias incluyendo esa variable que es propia de la naturaleza. Bueno, en todo esto también se habla de que muchas de las metodologías que se usan para el entrenamiento derivan de estos estudios que están principalmente hechos con hombres. Entonces, que se habla de que se puede mejorar o, sí, mejorar el tipo de ejercicios que se hagan si se incluyen estudios que hablen o incluyan mujeres. ¿En qué podría, por ejemplo, impactar el ciclo menstrual? Bueno, dijimos el entrenamiento, podría ser los niveles de energía, la dieta, o sea, podría la alimentación también tener una interacción con estos cambios propios del organismo. Para entender un poco esto, quiero primero presentar como un esquema general de qué es el ciclo menstrual, porque a veces lo damos como sobreentendido, pero quedan algunas dudas. Seguramente esta ruedita es la que más hayan visto por allí. En el día 1 es cuando arranca el sangrado, que es lo más conocido de la menstruación, pero luego el ciclo continúa con una primera fase que se llama folicular. Ahora les voy a mostrar algunos detalles más. Está el momento de la ovulación, más o menos hacia la mitad del ciclo, y una segunda gran etapa que es la fase lútea. Esto está relacionado, esto que vemos acá es un ovario, y en este ciclo lo que vamos a ir viendo es que se van produciendo distintos cambios hormonales que están correlacionados con los cambios físicos que se pueden ir viendo. Hablábamos de la menstruación, que es la caída del útero. Esto va a generar también inflamación en toda la zona abdominal o cercana a la pelvis. Si lo pensamos desde el lado de karate, ya podríamos pensar que eso puede generar, por ejemplo, diferencias en la forma de plantearse en una postura donde tenemos que como trabar. Si hay inflamación, eso puede ya generar una diferencia. Luego, esas paredes del útero van a caer y a lo largo de este ciclo van a volver a comenzar a crecer hasta que rearranca el ciclo. Pero eso está asociado a, o deriva de que la información la dan hormonas que van generando los ovarios, en donde a lo largo del ciclo van creciendo algunos de ellos que eventualmente pueden dar al óvulo maduro, que va a salir hacia de las trompas de falopio, y lo que queda de ese folículo, que era lo que protegía al óvulo, perdón, queda dentro del ovario produciendo otras hormonas. En particular, hay 4 que se suelen estudiar en este tipo de estudios: el estrógeno y la progesterona sobre todo, que son los que producen los ovarios. Las otras 2, FSH y LH, son las que le dicen al ovario cuándo empezar a hacer madurar los óvulos o no. Y esta me parece súper linda, súper clara, porque vemos todos estos procesos pasando en simultáneo, como los cambios en los niveles de hormonas, es decir, cuando aumentan o cuando disminuyen, cómo se relaciona con el estado de la pared del útero o de los óvulos en los ovarios. Vamos a ver entonces cómo esto puede generar diferencias en el cuerpo, sobre todo las hormonas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es una hormona? Las hormonas son mensajeros químicos. Básicamente viajan por el cuerpo para darle una señal, un mensaje a aquellas células que puedan recibirlo. Para recibirlo necesitan un receptor. Si encastran como una llave y una cerradura, van a recibir el mensaje, y si no, no. Distintas hormonas pueden dar distintos mensajes, distintas células pueden recibir uno u otro, y a su vez pueden interactuar varias entre sí. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, bueno, si a lo largo del ciclo menstrual van a ir cambiando esos niveles de hormonas, como veíamos acá, ¿esperaríamos que los mensajes que pueden dar se modifiquen? A priori diría que es esperable. Cambia el mensaje. ¿Y cómo cambia? Bien, los estudios que se han hecho en deportistas, toda la bibliografía que busqué fue en karate en particular, que hay muy poco,
o no tanto como otros en general, de deportes de combate y luego de deportes y actividad física en general. En todos ellos, muchos de ellos incluyen al karate junto con otras actividades. Además del rendimiento en sí, una de las cosas que evalúan es la percepción del desempeño por parte de las mismas atletas. Y lo buscan en fuerza, en velocidad y en potencia en general. Y lo que se ha visto es que la percepción del desempeño en general siempre parece estar disminuida durante la etapa de la menstruación y la fase lútea, justo antes de la menstruación. Que esto incluye una sensación de fatiga, por ejemplo, muchos dolores, pero que cuando se evalúa en la medición en sí de esa misma, esa misma característica, por ejemplo, la fuerza o la velocidad, no se ve ese mismo cambio así como se veía en la percepción del atleta. Una cosa que aclaran acá y que empieza a aparecer en todos los estudios es una gran variabilidad interpersonal. Bueno, acá este gráfico quizás lo puse, pero no es de lo más claro, entonces lo voy a contar un poquito. Acá muestra, básicamente lo que quieren indicar es que cuando se realizan estas mediciones durante la fase de la menstruación o justo antes de ella, la percepción del esfuerzo que hay que poner para realizar ese trabajo y también como la motivación para hacerlo, parecen estar como aumentada la dificultad y más bajo el esfuerzo que la persona percibe sobre su propio ejercicio, aunque eso no parezca estar relacionado. O no relacionado, sino como que no parezca realmente estar afectado en estos estudios. También algunos trabajos que se han hecho en Europa, en particular sobre el karate y otros sobre artes marciales en general, hablan de un impacto en el disfrute de la actividad. Como que muchas veces no es solo esto de si una se siente más cómoda o no en la actividad o siente que está en su mejor ejercicio, sino qué tanto se preocupa por cuestiones no tanto, no solo biológicas de si hay un dolor o una molestia, sino también de, bueno, ¿qué pasa si estoy con un karategi blanco y arranca la menstruación? Que esto ocurre sobre todo en adolescentes, en donde se sienten como muy incómodas. Entonces, en ese sentido, se habla de quitar el tabú, de fomentar espacios donde se pueda hablar, en donde quizás se pueda practicar no siempre con el karategi, sino con ropa que permita que no sea blanca, que puede ser un poco complicado. Pero, de todas formas, también se habla de que, si bien se arranca con estas preocupaciones, también realizar los entrenamientos, y acá hablaban particularmente en algunos sobre el karate y otros de la actividad física en general, sí podía generar como una mejora del estado de ánimo y de la concentración, así como de la disminución de algunos dolores. No de todo, pero sí en muchos casos de estas variables que pueden afectar al desarrollo de la actividad. Sabemos que si queremos hacer un kata y estamos totalmente desconcentrados, también va a ser como mucho más complicado poder llegar a nuestra mejor performance. Entonces, un dato, sí, perdón. Perdón, licenciada, la interrupción, un minuto. Perfecto, ya estoy. Bien, se hacen otras mediciones como la actividad aeróbica, anaeróbica, la fuerza, y mucho de esto termina diciendo que hay gran variabilidad interpersonal. Pero también hay una gran inconsistencia metodológica. Es decir, todos los estudios que se tratan de juntar para tener más cantidad de datos se han medido de formas muy diferentes. Eso lleva a que sea muy difícil poder sacar una conclusión porque empieza a haber mucho ruido en esta forma de medirlo. A las mediciones anteriores se pueden sumar otras, como la ganancia muscular, la flexibilidad, la posibilidad de las lesiones. Los tiempos de recuperación entre un entrenamiento y otro se ven influidos también por la diferencia de las hormonas a lo largo del ciclo. Bueno, hay bastantes estudios que empiezan a buscar estas preguntas, pero en general todo lo que se puede decir es que hay mucha variabilidad interpersonal, pero también mucha variabilidad entre la forma de hacer las mediciones en los estudios.
sí se ha encontrado que suele haber un mayor riesgo de lesiones en algunas etapas del ciclo menstrual, como por ejemplo la ovulación, relacionadas con la percepción de la dificultad, la posibilidad de hacer fuerza, la laxitud de las articulaciones y el control neuromuscular. En una de las charlas hablaban de cómo se daba este control de la propiocepción, pero que a su vez se puede ver modificado por estas hormonas que decíamos. A todo esto, también quería aclarar, me voy a pasar un minuto, pero ya estamos casi, que la tasa metabólica, es decir, la energía que gastamos de solo estar vivos, incluso aunque estamos dormidos, aumenta en ciertas fases del ciclo menstrual. Eso también se ve relacionado con la ingesta de alimentos que hacemos y que eso también puede afectar a cómo realizamos nuestro ejercicio físico. Es decir, las hormonas no actúan por sí solas, sino que los nutrientes que podamos darle al cuerpo nos van a permitir tener más o menos energía para poder hacer la actividad. Entonces, algunas recomendaciones generales que podrían hacerse es, en las fases que se sabe que hay mayor inflamación, como la fase menstrual o la fase que está justo antes, hay que incorporar alimentos que nos permitan disminuir la inflamación, por ejemplo, que es una característica que podría dificultar ciertos tipos de actividad física, como decíamos antes, cualquier cosa que pueda tener un impacto en la zona abdominal. Si hay una inflamación relacionada con el ciclo menstrual, puede ser más compleja. Atos Ibaracu. Un minutito más, así cierro. Me tomo ese atrevimiento. Y a su vez eso relacionarlo con las técnicas que podemos realizar o que se recomiendan. Hay gran variabilidad, pero bueno, ¿cuáles podríamos usar de estas? Bueno, por ejemplo, si sabemos que en una etapa podemos tener mayor generación de fuerza y de potencia, ¿por qué no incorporar en ese momento el kumite y dejar los katas para los momentos en donde quizás se ve favorecida otro tipo de características, no tanto la fuerza, pero sí quizás la resistencia, practicar un kata largo, pero tranquilo. Entonces, todas estas características se tienen que adaptar a cada persona, pero está bueno tener como ideas generales sobre qué cambios se pueden dar. Y sobre todo, necesitamos hacernos preguntas. Si nosotros los deportistas no nos hacemos preguntas de cómo estas características nos pueden afectar a nosotros mismos, nadie va a venir a hacer un estudio sobre qué puede sumar a entender mejor nuestro cuerpo. En ese sentido, los invito a todos a que nos hagamos más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Un fuerte aplauso. Vamos a pasar a la otra charla. Hay una pregunta, pero se la vamos a dejar después que la responda por chat. Así recuperamos y equilibramos el tiempo con el siguiente expositor. Si podemos volver a la pantalla general, muchas gracias. Me toca a mí el gusto y el honor de presentar a Abraham Burstein, el cierre de las exposiciones. El doctor Burstein es especialista en clínica médica, en gastroenterología y también es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es un excelente practicante cuya característica es la perseverancia y la obsesión por seguir practicando y aprendiendo. Así que para mí es un honor tenerlo acá y también aprovecho para agradecerle el trabajo de coordinación que hizo con todos los profesionales que nos vienen enseñando y deleitando con todos sus conocimientos. Así que, Abraham, es suya la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy tratando de ver si en la pantalla puedo llegar a compartirlo. No soy muy ducho en esto. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ah. Bueno, mientras tanto quiero agradecer a todos los organizadores por esta gentil invitación, felicitar a los disertantes y no puedo entrar en mi presentación. Quiero
A ver si acá lo puedo hacer. Y agradecer a todos los presentes. Estoy tratando de compartirlo. ¿Hay manera de que me lo puedan mandar A ustedes, ver, pasar ustedes? sí, sí, lo tengo en pantalla, ya lo comparto, doctor Garzón. A ver, por ahí estoy haciendo el último intento acá. Ay, ay, ay. A verlo. Es este. Es este. Acá está. Sí. A ver. Disculpen, pero yo soy muy troglodita en este sentido. Bueno, para el cierre yo voy a hablar de karate y estrés. Voy a empezar diciendo que el estrés, también conocido como síndrome general de adaptación, fue descrito a mediados del siglo XX por el médico fisiólogo austrohúngaro y posteriormente canadiense Hans Selye. Nos acompaña como la sombra al cuerpo a lo largo de toda nuestra historia evolutiva y de nuestra vida. Es la respuesta de un sistema de adaptación natural que poseemos y que nos permite afrontar las situaciones de exigencia de la vida diaria, y que según la intensidad y duración del estímulo y de la respuesta, y dependiendo de las características individuales de cada individuo, puede ser beneficioso, que ahí Selye lo ha llamado ya en la década del 70 eustrés, o sea, buen estrés, o perjudicial o distrés. Vamos a pasar a la siguiente. La OMS ha descrito al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, o sea, un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Lo que voy a pedir que me avisen, por favor, a los 7 minutos para ver si tengo que acelerar la presentación. Acá tenemos la foto de un gatito, que es un buen representante de lo que puede ser el estrés. Tenemos el lomo arqueado, el aumento de la tensión muscular, el pelo erizado, las pupilas dilatadas y quizás las uñas desplegadas. Hay obviamente situaciones más extremas. Con respecto a los factores que están involucrados en el estrés, tenemos en primer lugar el estímulo, que puede ser de baja intensidad, como una exigencia de las habituales o un desafío, o más intenso, como puede ser una amenaza, una agresión, un peligro inminente o sufrimiento. Eso despierta una respuesta fisiológica que puede ser beneficiosa de acuerdo a la intensidad y su duración, o una respuesta patológica que es perjudicial, que es la que nosotros más conocemos cuando hablamos de estrés. Eso depende de la intensidad, de la duración, tanto del estímulo como de la respuesta y de las características individuales. Este estímulo, esta respuesta, consiste en un aumento de la carga y de la tensión psíquica y física para enfrentar dicha contingencia. Bueno, acá hay digamos, un ejemplo en el dibujo de cuando predominan los efectos negativos que producen el estrés sobre la persona, o sea, dando efectos adversos. Tenemos que acá hacer una aclaración que para lo que para muchas personas puede ser una situación de estrés estimulante y que forma como la sal de la vida, como puede ser esta presentación, que nos puede generar cierto estrés, pero es placentero. Hay personas que lo viven mal, no tienen esa capacidad de afrontarlo y no tienen esa capacidad de adaptarse a poder enfrentar el estrés. El estrés puede, así desde el punto de vista didáctico, dividirse de acuerdo a sus causas en externas o internas, de acuerdo a su duración, en agudo y crónico, y en sus etapas, en una etapa inicial de alarma, una de resistencia y una final de agotamiento. Entre las principales causas externas que podemos así mencionar, hay muchísimas, tenemos las causas familiares, las causas postraumáticas, esas tienen que ver con, por ejemplo, siniestros de tránsito, catástrofes, guerras, causas laborales que también son muy frecuentes, económicas y sociales, y causas internas que son psicológicas, siempre teniendo en cuenta que hay una interacción constante entre todas estas, las externas y las internas, no son independientes, son interdependientes.
Con respecto a la duración, el estrés agudo es de corta duración o esporádico, que pueden ser en minutos u horas, o crónico, que es sostenido en el tiempo, o reiterado, que puede durar días, semanas, meses o años. Ya había mencionado el tema de las etapas del estrés, de alarma, resistencia y agotamiento, que ahora vamos a introducirnos en ellas. En la primera etapa, que es el estrés agudo de alarma, se activa el sistema nervioso central, la corteza cerebral y el sistema límbico, que tiene que ver fundamentalmente con nuestras emociones, algo que nosotros no podemos controlar. A veces sí podemos inhibirlo con el sistema nervioso central cortical, pero es algo bastante difícil y que tiene que ver también con reacciones que tienen que ver con lo emotivo y con la supervivencia. Se estimula el sistema nervioso periférico y fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, donde toma el comando el sistema simpático, cuyos neurotransmisores son la noradrenalina, y si el estímulo es muy fuerte, se estimula también la médula suprarrenal, liberando adrenalina a todo el torrente sanguíneo y a toda la economía del cuerpo. El sistema parasimpático, mediado por la acetilcolina, que es el otro neurotransmisor, puede subsidiariamente estimularse también. Acá yo menciono algunas acciones sobre distintos tejidos, pero por economía de tiempo, esto, si hay alguien interesado, lo puedo llegar a ampliar después. Vamos a hablar de los efectos, que sí son lo que se exterioriza por el efecto de la adrenalina. La palidez en la piel y mucosas, la sequedad bucal, disminución de producción de orina, aumento de la presión arterial, palpitaciones, taquicardia, pulso amplio, aumento de la fuerza muscular y tono muscular, temblor muscular, dilatación de las pupilas. Todo esto tiene un sentido que si después quieren preguntar al respecto lo voy a ampliar. Retención urinaria y fecal, aumenta el ingreso de aire a los pulmones, aumenta la capacidad de ventilación, piel de gallina, o sea, se puede erizar la piel, sudoración en distintas partes del cuerpo, muy característicos son la sudoración en las palmas de las manos, sudoración fría y en las axilas, ansiedad, agresividad, miedo o angustia. Este momento es el que nos prepara a nosotros para la lucha, para la huida o para la inhibición, para la parálisis. Puede ocurrir que haya un agotamiento en esta primera etapa, con el predominio del sistema parasimpático, con sudoración, aumento de la salivación, mareos, lagrimeo, náuseas, vómitos, desmayo, disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, sensación de debilidad corporal, disminución del diámetro de las pupilas, relajación de esfínteres con incontinencia urinaria y fecal. Es el famoso dicho de haberse hecho encima del miedo, por ejemplo. Continúa después la etapa crónica. La primera fase es de resistencia. Ahí se activa el sistema neuroendocrino, eje hipotálamo hipofisario, estimulando la corteza, ya no la médula, sino la corteza suprarrenal, liberando fundamentalmente glucocorticoides. Y los efectos son hipertensión arterial sostenida, hiperglucemia, o sea, aumento de la glucosa en circulación, alteración de la respuesta inmunitaria, tanto aumentada o disminuida, alteración del metabolismo lipídico. En la primera etapa de adrenalina también se produce lipólisis porque se necesita combustible y también se produce liberación por parte del hígado de glucosa para tener combustible para la acción. Aumento del catabolismo, o sea, no del depósito, sino de la utilización de sustancias que son constitutivas nuestras, de nuestro organismo, que eso favorece la desmineralización ósea, la disminución de la masa muscular, porque se obtienen proteínas, por ejemplo, del músculo, para poder obtener sustancias energéticas, trastornos gástricos, ansiedad, angustia, temor, irritabilidad y la habilidad emocional, quiere decir una gran inestabilidad emocional. Siguiendo con la etapa crónica de agotamiento, tenemos manifestaciones digestivas como erosiones a nivel de la mucosa gástrica, hasta úlcera gástrica también, manifestaciones cutáneas, eczemas, psoriasis, distintas formas de alopecia, urticarias, prurigos, hay un montón de manifestaciones en piel, que se podría decir que la piel a veces es la vidriera del alma, manifestaciones cardiovasculares como hipertensión arterial, arritmias cardíacas, alteraciones en la inmunidad, se favorecen las infecciones, reactivación, por ejemplo, del herpes zóster,
manifestaciones psicosociales como la depresión, la ansiedad, un gran problema en nuestra época, insomnio, trastornos alimentarios y abuso de sustancias. Otras manifestaciones del agotamiento son la cefalea, el cansancio psicofísico, contracturas musculares, alteración del ritmo evacuatorio, que puede ser con diarreas o con constipación, manifestaciones psicosomáticas, que hay es un universo de manifestaciones que también podemos hablar de ese tema si a alguien le interesa, y puede desencadenar distintas enfermedades, gatilla de distintas enfermedades orgánicas. Acá tenemos un pequeño resumen en la imagen de lo que significa el agotamiento. Con respecto al abordaje del estrés crónico, que es el problemático, el que realmente nos genera problemas, se pueden abordar desde la psicología, la psiquiatría y de otras ramas de la medicina. En realidad, todas las especialidades ven pacientes con estrés: la cardiología, la gastroenterología, la dermatología, la neumonología, prácticamente la reumatología. Y otro punto de abordaje es la modificación del estilo de vida con las actividades diarias, por ejemplo, la actividad laboral, académica, intelectual, social, recreativa, deportiva, la alimentación y el adecuado descanso. Y ahora vamos a entrar sí con el karate y el estrés, teniendo en cuenta que el karate en sus orígenes se desarrolló como un medio necesario para poder enfrentar amenazas físicas concretas, reales. En la actualidad, eso lo conserva, pero actualmente se considera un medio idóneo para incidir positivamente en el estilo de vida, promover prácticas saludables, evitar el sedentarismo, mantener y mejorar la condición psicofísica, contribuir a la prevención o mejoría de enfermedades crónicas, enfrentar con eficacia las situaciones de estrés, que eso es lo que a nosotros nos interesa hoy, y mantener, por supuesto, la salud. Entre las Doctor, capacidades... 7 minutos. Sí. ¿Cuánto? 7 minutos. Muchas gracias. Entre las capacidades desarrolladas en el karate tenemos la tensión, la alternancia en la tensión y relajación, fundamentalmente el entrenamiento en la relajación, el estímulo de la motivación que tiene que ver con la fijación de objetivos, como puede ser el mejoramiento en el entrenamiento, los torneos, las graduaciones. Eso genera objetivos y motivación. La atención, concentración y focalización de la atención. Eso se desarrolla en la práctica del karate, fundamentalmente en lo que es el kata y el kumite. O sea que tenemos que tener en cuenta ese tema. Y la respiración se entrena y se practica a lo largo de todo el entrenamiento del karate. Otra de las capacidades que se desarrollan es la adaptabilidad, que es muy necesaria justamente para enfrentar situaciones de estrés cotidiano. Entre los beneficios del karate tenemos la autoestima, el respeto, el autocontrol, la perseverancia, la autosuperación, el compañerismo y la confianza y seguridad. Todo eso incide positivamente como para poder afrontar situaciones de estrés. La autoestima, el autocontrol, el poder controlarse a uno mismo, poder controlar las emociones y que las emociones no nos controlen a nosotros. La autosuperación, el compañerismo, lo que permite evitar el aislamiento, y la confianza en uno mismo y la sensación de seguridad. También es compatible, entre los beneficios, es compatible con otras actividades intelectuales y físicas. Es una actividad inclusiva. Otra vez hablamos de evitar el aislamiento, el amplio rasgo de edad para su práctica, el fortalecimiento de la salud y la mejoría del proceso de envejecimiento. Eso es muy importante justamente porque son edades en las que la declinación puede significar justamente toda una causas de estrés psicofísico. Aparte es compatible con otras actividades mentales y físicas como el zazen, que está muy relacionado desde sus inicios con el karate, el yoga, el qigong, el tai chi chuan, que pueden practicarse paralelamente con el karate, y otras técnicas de meditación y relajación. Los mediadores químicos relacionados con estas actividades son la serotonina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico y las endorfinas, que tienen que ver fundamentalmente con el estado de bienestar, el buen humor, la disminución de la ansiedad y el placer, y la disminución del dolor. Como recomendaciones para digamos, el tema del manejo del estrés está una buena alimentación, o sea, recomendaciones generales, una buena hidratación, un descanso adecuado, una relación
adecuada entre el tiempo de descanso, trabajo y recreación, inclusive también el entrenamiento con propósitos y con un tiempo adecuado. El tema de marcarse objetivos, que eso permiten justamente desarrollar la motivación y las expectativas. El desarrollo de técnicas de meditación y relajación, la práctica de la respiración constantemente, o sea, tener siempre presente que en la práctica del karate tiene que haber, tanto en el kata como en el kumite, tiene que haber un entrenamiento en la respiración, el desarrollo de una actitud positiva y optimista, el manejo y siempre la presencia del humor, el manejo de los errores y entender que los errores no son un fracaso, sino que son parte del aprendizaje. Eso también permite manejar el tema de lo que puede llegar a ser la frustración, el control emocional, como ya lo mencioné antes, el ordenamiento de metas y prioridades y la resiliencia, entendiendo como la resiliencia es la capacidad de superar situaciones traumáticas. A todo esto voy a volver a mencionar, hay personas que tienen, digamos, naturalmente condiciones para poder enfrentar y afrontar situaciones de estrés, lo mismo para poder superar situaciones traumáticas, y otras personas no lo tienen de la misma manera, pero esas capacidades se pueden desarrollar, así también como la capacidad de resiliencia. Muchísimas gracias. Si quedan preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Yo estaba por escribir una pregunta, ¿la puedo hacer verbal para hacerlo más práctico? Por favor. Usted claramente indicó el beneficio de la práctica del karate y su aplicación a la vida cotidiana. Mi pregunta es, cuando una persona está sumamente estresada y llega a la clase, ¿es aconsejable que practique igual o habría algún proceso de adaptación ese día puntual para que esa persona pueda sentirse mejor? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Yo creo que esto es una opinión personal. Yo creo que es muy importante hacer un intervalo entre el antes y el después. O sea, cuando uno viene de una situación o de un día muy, muy complicado, quizá una de las primeras cosas que puede llegar a hacer es darse una buena ducha antes de empezar la práctica, en vez de hacerlo después. Esa es una de las posibilidades. Otra es aprender ejercicios de relajación y hacer ejercicio de relajación previo a la práctica. La práctica misma a uno lo va a llevar a olvidarse cuando se focaliza completamente de la situación del entorno previo a la clase. Pero sí es muy importante hacer ese intervalo. Una posibilidad es algo sencillo como darse una buena ducha antes de practicar, que es muy sencillo y muy básico. Yo lo he hecho alguna vez y la verdad que me cambió la perspectiva, aparte entré mucho más relajado a la práctica. La otra es hacer ejercicios de relajación. Si quieren podemos mencionar algunos ejercicios de relajación y respiración que nos permiten abstraernos completamente de lo que nos rodea y recién ahí después empezar la clase. No sé si contesté, es una postura personal. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto o puede hacer algún aporte. Muchas gracias, doctor. Realmente es muy claro y creo que es muy necesario esa visión. Le agradezco mucho la respuesta. Gracias a usted. Quiero cerrar con un fuerte aplauso también su exposición. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, llegó la última etapa de nuestro encuentro. Quería darle la palabra a uno de los participantes, simplemente agradecer a todos los que estuvieron presentes, a todos los que se han tomado el tiempo para estar presentes y han valorado significativamente el trabajo y la generosidad de los profesionales que hoy pudimos convocar. Igualmente también a los dirigentes que desde cada una de las organizaciones acompañan este tipo de propuestas. Uno de ellos, que hasta ahora no lo habíamos visto en pantalla, es Damián Vidavejere, que es presidente de la Federación Nacional de Karate, y yo quería convocarlo a que también participe del cierre, unas breves palabras. Después, Sensei Héctor Maroli, también usted, y conduzca usted el cierre final. Bueno, buenas tardes. Primero,
agradecerles a Faco justamente esta posibilidad que nos brinda en este trabajo en conjunto que estamos llevando a cabo desde hace un par de años, permitirnos a nosotros como Federación Nacional de Karate transmitir esto también a nuestros afiliados. Estuvimos atentos, nos parece una muy buena propuesta, como todas las propuestas que se vienen desarrollando de esta área. Todo suma y creemos también desde la Federación y en lo personal que estamos pasando por un momento donde la capacitación constante es muy importante y esa capacitación hace la diferencia de todos. Así que agradecerle a cada uno de los expositores porque fueron muy claros y muy concisos. Sé que por ahí 15 minutos para explayarse no es mucho, pero realmente felicitarlo porque en 15 minutos lograron acaparar la atención de todo y también que se entienda todo, que es por ahí uno pone el play, le da para adelante y no se entiende. No, acá se entendió perfectamente cada uno de los temas que se trató. Entonces, para mí es un 10 sobresaliente, un 11. Y bueno, esperemos que esto siga para adelante y que sea cada vez más gente que se vaya sumando y que entienda que capacitarse es crecer también. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande para todos, que tengan un muy buen fin de semana y acá estamos desde Catamarca disfrutando este calor. Gracias. Bueno, Héctor Maroli está en sus manos el cierre. Antes de retirar mi palabra, gracias a la Comisión de Mujeres, hemos formado un equipo, creo que muy productivo, así que muchas gracias. Ha sido un gusto esta experiencia de trabajo en conjunto. Ojalá que se repita y cuando ustedes tengan una propuesta, la Comisión de Desarrollo también las va a acompañar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ser corto y conciso. Voy a cerrar de la misma manera que hice la apertura, reconociendo este espacio de Karate y Salud, donde está muy claro que no estamos exponiendo a karate como ciencia, sino que la ciencia está interpretando a karate. Y gracias a estos profesionales que con su conocimiento y profesión nos están mostrando un camino a todos los instructores a mejorar y ser más profesionales. Así que de mi parte, en lo personal, muchísimas gracias a todos los profesionales que disertaron hoy sobre los temas que son muy interesantes. Y con respecto a la audiencia, lo dije cuando inicié, espero que estos conocimientos les sirvan y usemos eso de cuanto más conocimiento, más duda. Así que estamos presentes y si quieren consultar, mándennos preguntas al mail y nosotros se las enviamos los profesionales. Así que de mi parte, muchísimas gracias, les agradezco el día de hoy y la dedicación y a los profesionales sobre todo un gran aplauso porque realmente es un trabajo meritorio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces y muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Saludos. Chao a todos. Muy Un placer, bien. gente. Excelente. Semana para Que todos. anden bien. Disfruten el fin de Placer. semana. Muchas Nos gracias vemos. por todos los conocimientos brindados. Hasta luego. Gracias.